Bueno, muchísimas gracias, José Miguel, por atender a esta invitación, a esta entrevista. Sé que no pudimos tenerlo presente en el foro de derechos humanos que realizamos en la revista en la otra ocasión, pero bueno, es un gusto poder platicar sobre lo que está ocurriendo en la situación y el contexto político y sobre todo pues enmarcado en los derechos humanos en El Salvador. Gracias por atender. Al contrario, un placer estar con Gato Encerrado. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que quiero comenzar con esta conversación, esta entrevista con lo que está llevando a que la comunidad internacional esté esté tan atenta de lo que ocurre en El Salvador, sobre todo, pues, particularmente en lo que usted está, pues, constantemente comentando sobre El Salvador. Los ojos suyos están en este país. ¿Por qué razón está ocurriendo esto? Mire, creo que a nivel internacional hay gran preocupación por la proliferación de líderes populistas que son elegidos democráticamente, que llegan al poder como resultado de una elección limpia y que luego, estando en el poder, toman todo tipo de decisiones para ir gradualmente desmantelando, socavando el sistema democrático de gobierno, la democracia representativa, la democracia liberal, que se van usualmente contra los medios y los describen como fake news, es decir, noticias falsas, que no respetan el orden constitucional, no respetan la Constitución, que buscan maneras de perpetuarse en el poder, de acumular poder al margen del control jurisdiccional y al margen de lo que puede representar el rol del Congreso, que gobiernan sobre la base de las redes sociales y que tienen un discurso esencialmente demagógico donde dividen al país entre aquellos que están del lado de ellos, es decir, son incondicionales, y el resto ya pasan a ser enemigos. Es decir, es una fórmula de gobernar de una manera totalmente polarizada, ¿no? Dividiendo entre buenos y malos, que hacen esfuerzos además desde un inicio por modificar las reglas constitucionales y garantizar su reelección y ojalá perpetuarse en el poder. Ese tipo de modelo es un modelo que preocupa especialmente a las democracias más sólidas y a los sectores intelectuales y políticos que están comprometidos con la defensa de los derechos humanos y de las libertades públicas y de la democracia. Es justamente sobre uno de los puntos que usted ha mencionado, esta llegada a la presidencia y este interés de perpetuarse en el poder y hacer un cambio circunstancial y de la forma en la que se gobierna o la que se ha gobernado. Me gustaría llevarlo específicamente a lo que ocurrió el 9 de febrero en El Salvador, que yo creo que usted también estuvo pues, muy al tanto de cuando el presidente llegó a usurpar la asamblea, la silla presidencial de la Asamblea Legislativa. En ese momento, ¿cómo vio usted esa situación? Bueno, no solo yo, creo que esa decisión del actual presidente de El Salvador, el señor Bukele, de utilizar la fuerza bruta, es decir, el ejército, una institución que está diseñada, concebida para la guerra, para el conflicto armado, ya sea interno o el conflicto internacional, llegar a utilizar al ejército para amedrentar a la Asamblea Legislativa, al Congreso, rodeando el edificio del Congreso con francotiradores, con soldados con armas largas, y luego ingresar el propio presidente acompañado de un grupo de militares fuertemente armados al sitio donde sesiona el Congreso de la República de El Salvador. Un Congreso, unas instancias democráticas que son muy jóvenes, que son el resultado de un acuerdo, de un pacto político, pero también del fin de la guerra, y que hay que obviamente preservar y cuidar. Sin embargo,
el señor Bukele se atreve a ingresar acompañado de soldados fuertemente armados y en un gesto, creo que lo delata de cuerpo entero, de una soberbia realmente propia de un narcisista, como lamentablemente hoy día, no digo abundan, pero hay varios ejemplos en el hemisferio occidental, empezando por el propio Trump. Este señor se sienta en la silla del presidente del Congreso y luego entra en un silencio sepulcral durante un periodo de varios minutos, largos minutos, en los que luego él explica que está en comunicación directa con el Todopoderoso, con Dios. Es que eso realmente ya prácticamente no se usa. Es decir, el que uno elija a un líder político que para tomar decisiones invoque una fe religiosa. Hay otras regiones del mundo donde eso es usual y donde hay unos conflictos armados, unas guerras fratricidas, unas guerras donde precisamente la religión y la política se entremezclan durante siglos. Pero en este hemisferio, donde hemos consagrado la figura del Estado laico, división clarísima entre la religión y la política, que el presidente diga que estaba en comunicación con Dios y para la buena suerte de todos los que estaban presentes, felizmente Dios le aconseja al presidente ser paciente y darle una semana más de plazo al Congreso para que le autoricen a contraer un préstamo con el Banco Centroamericano de Desarrollo por sobre $100 millones. Obviamente que si no fuera una cuestión tan dramática que tiene consecuencias muy serias para la vida democrática, para la salud democrática de un país como El Salvador, uno pensaría que está asistiendo a una comedia y que esto es una especie de caricatura de una república bananera. Pero no, aquí lo que se dio fue un atropello, yo diría, elemental, brutal, a las instituciones democráticas, al Estado de Derecho, a la constitución política. Y creo que ese gesto, esa decisión tomada por Bukele, respecto a la cual jamás ha dado una explicación o nunca ha mostrado ningún grado de arrepentimiento, al contrario, fue un acto que probablemente de fuerza del que se enorgullece, creo que sirvió para levantar las alarmas en todo el mundo. Usted ha mencionado también en constantes ocasiones que El Salvador está a punto de entrar en una dictadura. Me gustaría conocer un poco más su opinión al respecto sobre esto, qué hace que eso esté ocurriendo y también a qué tipo de dictadura estamos enfrentándonos, o de qué tipo de dictadura se está hablando. La situación de El Salvador es muy preocupante y creo que ha generado la atención y la solidaridad de muchos sectores a nivel global, por una simple razón, porque es una democracia, no es una dictadura, y porque hay instituciones democráticas, como especialmente el Poder Judicial, la Corte Suprema, que están dando la pelea. Si no existiera un órgano judicial independiente que esté dispuesto a defender la Constitución, que esté dispuesto a defender sus fueros y sus atribuciones, como lo ha hecho valientemente y además brillantemente desde el punto de vista jurídico la Sala de lo Constitucional de la Suprema Corte, de la Corte Suprema de El Salvador. Si no existiera esa instancia, creo que probablemente el fatalismo se impondría y el resto de la comunidad internacional diría, bueno, ahí hay una virtual dicta blanda, ¿no? Un gobernante arrogante que está avasallando todas las instituciones, pero desgraciadamente no hay mayor esperanza
porque no hay nadie que ejerza un control, un esfuerzo de una función de pesos y contrapesos, un contrapoder, contra el poder, contra el arbitrio de poder, contra el ejercicio caprichoso del poder. Sin embargo, en El Salvador existe esta independencia judicial. Existe además una fiscalía y un fiscal que intenta, hace grandes esfuerzos por defender su función. Existe una procuraduría. Existen medios de comunicación independientes que, a pesar de las campañas constantes de desprestigio, las campañas de estigmatización que provienen del propio presidente Bukele, ¿no?, siguen informando, hacen un esfuerzo enorme de profesionalismo, de informar y de comentar y analizar los hechos, dando los 2 o 3 o 4 ángulos de la noticia. Hay una sociedad civil vibrante, hay una sociedad académica además, y hay un sector privado que está activo y que está, digamos, despierto para defender esas instancias. Yo creo que los riesgos son latentes, porque contamos, lamentablemente, en El Salvador con un líder mesiánico que no tiene el más básico concepto de lo que es gobernar en democracia. Él ha adherido y ha incorporado, yo diría de una manera visceral, el libreto del líder populista, que gobierna permanentemente en campaña. Es una manera de gobernar con el micrófono en la mano, como lo hacía Chávez en Venezuela. Chávez no podía desvincularse del micrófono. En el caso de Bukele, está permanentemente con su cuenta de Twitter, ¿no?, tomando decisiones, amenazando, desafiando a aquellos que cometen la osadía de criticarle o de frenar sus intenciones, como son, por ejemplo, los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Suprema Corte. Y él realmente ha demostrado que no tiene la más mínima cultura cívica, al contrario. Se manifiesta en sus decisiones, en su récord y en sus discursos y en los mensajes vía Twitter, que siente un profundo desprecio por el orden democrático. Esta película la hemos visto muchas veces en América Latina. La vimos en Perú con Fujimori, que entró como un caudillo y ya llegó un momento en que decidió ocupar y disolver el Congreso e incluso mandar a arrestar a los congresistas. Acá no se ha llegado tan lejos todavía, aunque el presidente, cada vez que tiene un desacuerdo con la Corte Suprema o los legisladores, les amenaza con que no les va a pagar el salario. Algo que realmente constituye yo diría, un ejemplo, un síntoma de la falta de cultura democrática de un gobernante. Y Fujimori terminó, finalmente su popularidad quedó en los suelos. En su momento fue tan popular como el propio Bukele, según las encuestas, ¿no? Y avasalló las instituciones democráticas, se caracterizó por un régimen corrupto y con violaciones masivas a los derechos humanos, y hoy día Fujimori está pagando una condena dictada por tribunales peruanos por exactamente 25 años de prisión, por corrupción y violaciones a los derechos humanos. Correa, con un signo ideológico distinto, porque Fujimori es un hombre de derecha, populista, Correa es un tipo de izquierda, también populista. En Ecuador intentó hacer la misma figura, ¿no? Evo Morales avanzó en esa dirección. ¿Para qué decir Chávez, que es quizás el mejor ejemplo de lo que es del desastre que significa un gobierno populista? Maduro es hoy día abiertamente ya un dictador. Es decir, ahí no hay ni siquiera una fachada de
digamos, de estilo democrático. Y hoy día en América Latina hay dos populistas importantes, además de Bukele, que son Bolsonaro en Brasil, que es un tipo de la ultraderecha brasileña, que fue elegido con 57 millones de votos en unas elecciones libres en Brasil, y que en su momento era muy popular, ya está descendiendo su popularidad, y que si no fuera por precisamente la Corte Suprema de Brasil, los gobernadores, los medios de comunicación independientes y el Congreso brasileño ya habría transformado Brasil a lo menos en una dicta blanda. AMLO, Andrés Manuel López Obrador, en México, que también fue elegido en un verdadero tsunami electoral y que tiene mayorías en el Congreso y tiene una prensa, yo diría, buena parte de ella bastante dócil, aunque se mantienen algunos medios de comunicación independientes, está constantemente desafiando los valores democráticos en México. Y por cierto que en ese esquema se inscribe el caso de Bukele, y por ello es que genera preocupación a nivel internacional. Bueno, justamente el 9 de junio la Corte pues, declaró inconstitucional buena parte de los decretos de estado de emergencia que el presidente Bukele pues, había emitido en todo este transcurso de la cuarentena y que en este momento pues El Salvador se encuentra como en un proceso en el que ha terminado su cuarentena, se sigue y siguen en aumento los casos de coronavirus y todavía pues se está como en denuncias constantes, sobre todo en lo que está ocurriendo dentro de los hospitales por el manejo que se están haciendo de los casos. Aquí también tiene que ver mucho las instituciones, además las que ya mencionaba, la Fiscalía, también tiene que ver muchísimo cómo van a trabajar el resto de instituciones para evitar que haya procesos de corrupción por el manejo de los fondos también. ¿Qué espera usted de estas instituciones? ¿Qué espera usted de estas instituciones para que realmente hagan su trabajo en lo que pues, se espera? Todas las denuncias que existan sobre malversación de fondos, fraudes, corrupción, en lo que tiene que ver con recursos o prácticas que se han implementado durante este periodo de coronavirus, deben ser debidamente investigadas por las instancias correspondientes en el sector judicial. Es de esperar que eso ocurra y que además los medios de comunicación, que muchas veces son los que en América Latina dan la primera campanada, ¿no? Son los primeros que ponen sobre la mesa una situación irregular. Es de esperar que los medios puedan seguir operando con total libertad y que al mismo tiempo se pongan en marcha y en vigencia los mecanismos que existen en El Salvador y que permiten exigirle a la autoridad información que es de interés público. Mientras eso no ocurra, mientras estén estos procedimientos y estas instancias en los hechos, en la práctica, suspendidas, creo que no habrá rendición de cuentas. Y cuando no hay rendición de cuentas en nuestro hemisferio, usualmente es precisamente cuando se dan delitos de corrupción y manejos oscuros de fondos públicos. Algo que mencionaba también, que me gustaría que nos pudiera hablar un poco más, es sobre este uso de la fuerza durante la emergencia. ¿Cómo ve usted que tanto la policía, que es una institución que está para pues, defender a la ciudadanía, cometió abusos de poder que han sido denunciados también a diferentes instituciones, sobre todo en estas detenciones, en las retenciones arbitrarias que ocurrieron? ¿Qué es lo que está sucediendo con este abuso del poder desde elementos de seguridad? Bueno, la Procuraduría de Derechos Humanos ha recibido numerosas denuncias muy bien fundadas, serias, que revelan el uso de la fuerza, exceso en el uso de la fuerza,
brutalidad policial y también abusos por parte de soldados del ejército. Estos hechos yo espero que sean debidamente investigados y los agentes responsables sean castigados. Pero lo cierto es que en un contexto donde el presidente de la República está constantemente alabando y jactándose de la mano dura y amenazando al país con la mano dura, es decir, con políticas de represión por parte de los agentes del Estado, usualmente esos agentes se sienten envalentonados, empoderados para cometer abusos a sabiendas que cuentan con un respaldo superior, nada menos que del propio presidente. Si el presidente Bukele, al igual que otros líderes similares que ha habido en el pasado, los ejemplos que acabo de formular, frente a estos hechos, a estas denuncias, no condena, no se manifiesta de una manera categórica, tajantemente rechazando esas arbitrariedades, esas brutalidades, esas golpizas gratuitas que agentes de la policía o soldados le propinan a un ciudadano, si no hay un pronunciamiento claro por parte del propio Bukele, es muy probable que estos hechos no solo se repitan, sino que al mismo tiempo queden en la impunidad. Usted ha dicho que la pandemia es solamente un escudo del presidente Bukele. ¿Qué se puede esperar en lo que resta de su mandato, pues pensando en cuando todo esto acabe? Bueno, creo que durante estos meses Bukele ha intentado evidentemente concentrar el poder en sus manos, debilitar a las instituciones de control, desprestigiarlas constantemente, tergiversar y distorsionar el debate jurídico y político que se está dando en El Salvador, con una demagogia, yo diría, escolar, donde constantemente recurre a una muletilla ya bastante gastada que los otros poderes del Estado y especialmente la Corte Suprema le está pidiendo que mate a salvadoreños. Es una especie de drama que él intenta colocar sobre la mesa para mostrarse como una especie de Quijote, ¿no? que defiende derechos de los ciudadanos víctimas del ejercicio del poder violatorio de los derechos básicos por parte de los otros poderes del Estado. Es una fábula la que él está intentando instalar, producto de una, yo diría, demagogia muy rudimentaria, pero que la repite y la repite e insiste con ese tipo de discursos. Yo creo que en los hechos es un insulto a la inteligencia de los salvadoreños. Los salvadoreños, el pueblo salvadoreño es un pueblo que tiene enormes virtudes. Es un pueblo muy trabajador, es un pueblo muy consciente de sus derechos. Y es un pueblo que yo creo que el señor Bukele cree que puede seguir confundiendo con este tipo de slogans que él coloca sobre la mesa. Hasta ahora la experiencia ha sido, yo diría, muy dura y muy compleja para las instituciones democráticas. Aún así, han logrado defender la constitución política.
Eh, ya sabemos, por lo que ha dicho el vicepresidente Ulloa, que una de las instituciones, de las intenciones del gobierno es modificar la Constitución y permitir la reelección eventual del actual mandatario. Eso es precisamente, yo diría, casi una caricatura de la imagen de un caudillo latinoamericano típico. Todos han pasado por ese tipo de iniciativas. Todos han colocado en algún momento esa fórmula sobre la mesa que les permite eternizarse en el poder y seguir acumulando poder. Precisamente ese es el gran reto, el gran desafío. Impedir que El Salvador se convierta en una dictadura más latinoamericana. ¿Se puede todavía evitar el rompimiento del orden constitucional? ¿Cree que se está a tiempo de eso? Yo creo que sí, porque la comunidad internacional está despertando. Hasta ahora, Bukele ha contado con el beneplácito y el apoyo de Trump en los Estados Unidos. No ha sido el Congreso, ni de la Cámara Baja, ni del Senado. No tiene allí grandes apoyos. Estados Unidos es una democracia donde el poder está, yo diría, bastante fragmentado, bastante disperso, y hay un ejercicio de control del ejercicio del poder, incluso en política exterior, por parte del Congreso de los Estados Unidos. En buena parte, Bukele ha logrado avanzar en sus posiciones, desafiando a la Corte Suprema y debilitando el Estado de Derecho, porque no ha habido mayores reacciones desde Washington, y eso incluye también al propio embajador de Estados Unidos en El Salvador, que ha estado prácticamente en silencio, y porque también el secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha estado haciendo la vista gorda respecto a lo que ocurre en El Salvador. Pero acá hay una democracia vibrante, hay elecciones presidenciales pronto, y es probable que la situación cambie radicalmente. Y en tal sentido, yo espero que los Estados Unidos pronto vuelva a incorporar como un componente importante de su política exterior el récord o la evaluación del desempeño en materia de derechos humanos por parte de otros gobiernos. Y en tal sentido creo que la pista se le va a colocar, si hubiera realmente un cambio en los Estados Unidos, la pista a gobernantes populistas del estilo de Bukele, se les debería poner mucho más pesado. Bueno, José Miguel, el tiempo se nos ha ido súper rápido, pero antes de terminar la entrevista, sí me gustaría hacerle una última pregunta con respecto a posturas que han también hecho las organizaciones de derechos humanos y en cuanto a la apertura de los expedientes militares. Se ha dicho muchas veces que mientras no se haga justicia por otros delitos de lesa humanidad, como crímenes de lesa humanidad, como lo ocurrido en diferentes masacres durante la guerra, pues los ciclos solo se repiten. El presidente Bukele hasta la fecha todavía no ha abierto los archivos militares, como lo dijo en su campaña. ¿Cree que ha habido un interés de su parte para poder hacer esta justicia en cuanto a estos crímenes que se cometieron en la guerra? Mire, no tengo duda alguna que, dado el fuerte carácter militarista del gobierno de Bukele, dado el hecho de que su apoyo descansa en buena parte, no únicamente, pero en buena parte, en la capacidad que ha demostrado para utilizar al ejército, manipularle, colocarlo al ejército en tareas
derechamente políticas, como fue la asonada del Congreso el 9 de febrero pasado, mi impresión es que las probabilidades que Bukele apoye los esfuerzos de la justicia nacional e internacional por avanzar en las investigaciones por hechos atroces cometidos durante la guerra civil, durante el conflicto en El Salvador, son muy escasas, salvo que exista una fuerte presión internacional, que no la descarto, por parte de la Unión Europea, países claves de la Unión Europea, y por parte de Washington, sumado, ojalá, a un esfuerzo importante de la región, es decir, de las democracias latinoamericanas. Si se produjera un fenómeno de esa naturaleza, yo sí creo que habría posibilidades para seguir avanzando en las investigaciones, en el procesamiento y en el castigo contra aquellos que cometieron crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra durante la guerra civil en El Salvador. Bueno, muchísimas gracias, José Miguel, por esta entrevista, por su tiempo y por detenerse a hablar sobre el contexto político y de derechos humanos que tenemos acá en El Salvador. Gracias esperamos tenerle pronto. Al contrario, un placer estar con Gato Encerrado, una revista de gran prestigio y a la que muchos la seguimos y le prestamos mucha atención.